Bueno, buenas noches a todos. Sean bienvenidos al primer curso de especialización en termología y termografía clínica aplicada 2025. Soy el doctor Marcelo Almada, estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Les doy la bienvenida nuevamente. Vamos a hablar al principio. Estos son mis antecedentes. Soy cirujano general, especialista en cirugía plástica, flebología, termología. Desde el año 2018 que me dedico a la enseñanza y la capacitación en termología y termografía clínica. Les voy a hablar un poco de la modalidad del curso. Este curso va a constar de 3 encuentros mensuales, el primero y el tercer viernes de cada mes a las 19 horas de Argentina y el último domingo de cada mes a las 9 horas. El curso va a ser de abril a diciembre. Las clases serán grabadas como esta clase, después se le enviarán a los alumnos. La duración va a ser 3 horas, puede ser que se extienda un poco más. Va a haber invitados extranjeros importantes que son referentes en cada área. Tenemos gente de Brasil, de Alemania, de Uruguay, también de Argentina. El curso, que será 100% online, tendrá la característica de que tendremos 2 encuentros presenciales en el mes de julio y en diciembre en Buenos Aires, donde tendremos la posibilidad de evaluar pacientes, hacer las prácticas con pacientes. Este año, a diferencia de muchos otros años anteriores, inclusive de otros cursos que yo he asistido, contamos con el auspicio de una empresa llamada Spaec, que es una empresa que aporta cámaras térmicas para Argentina y Uruguay. Vamos a tener unas cámaras que se llaman Hi-Micro, son muy buenas cámaras. Van a tener posibilidad de contactarse con esta gente, con su stand, y probar las distintas cámaras. Vamos a entregar material biográfico actualizado, vamos a discutir casos reales. Contamos con una termoteca de más de 5.000 imágenes térmicas. Van a tener acompañamiento académico permanente, curricular y extracurricular, y posibilidad de ser socios de la SATEM. Eso va a ser opcional. Para aquellos alumnos que no puedan asistir a las clases, más que nada por cuestiones laborales o de horas, porque con España o Europa tenemos una diferencia muy grande horaria, van a tener la posibilidad de adquirir las clases grabadas y la posibilidad de una vez por mes, previo consenso, hacer una consultoría de 2 horas. El curso que les comenté que va de abril a diciembre. Para aprobarlo necesitamos un 80% de asistencia, cuota al día, la aprobación de un choice, aprobación de un examen oral y entrega de un trabajo final, una monografía. Bien, comenzamos. ¿Cuál es la importancia de la temperatura corporal? Antes de empezar todo, vamos a hablar de la etimología de la palabra. Termografía. ¿Cuál es el significado? Termo quiere decir calor, o a mí me gusta más hablar de temperatura, y grafía es la escritura o grabación. Por lo tanto, se entiende que es el registro de calor o el registro térmico. La termografía es un método complementario de estudio por imágenes que evidencia la temperatura de la superficie del cuerpo a través de la microcirculación. Lo que evaluamos es la radiación infrarroja que emite el cuerpo por medio de cámaras térmicas o termógrafos calibrados para uso médico. Es un estudio sin radiación, sin contacto, sin contraste, con una altísima sensibilidad diagnóstica. Es un estudio realizado en tiempo real y, a diferencia de otros estudios, esto evaluamos en un solo momento los 360 grados o el paciente en toda su circunferencia. Y básicamente es un estudio fisiológico. Tenemos que diferenciar cuando hablamos de termografía, que no es igual a termología. La termografía, como vimos en un inicio, era el registro gráfico de la temperatura, no del calor, de la temperatura, porque también podemos graficar el frío. En cambio, la termología es el estudio de esta temperatura. Por eso, este curso de especialista va a tener la característica siguiente. Vamos a evaluar las imágenes y la temperatura que nos refleja. ¿Será tan fácil interpretar? Muchos me han dicho lo siguiente. Me dicen, la tomografía es algo fácil, es como un semáforo. Si está rojo, freno. Si está verde, avanzo. Y si está amarillo, dudo. Si yo evaluara un semáforo, con respecto a la termografía de las cámaras térmicas, eso sería un estudio subjetivo que nos puede llevar a error. Acá tenemos una imagen térmica. Esto es fácil de decir. Yo diría, bueno, si está rojo, está inflamado. Y si está azul o negro, seguramente no. Bueno, recuerden que en la termología lo que estudiamos es temperatura, no estudiamos colores. Porque si yo utilizo esta paleta, o sea, este tipo de fondo de color, para mí es patológico. Sin embargo, no es un semáforo, no observo el rojo. Lo mismo ahí, no veo que sea ni rojo, ni verde, ni azul, y menos acá. Todas son imágenes térmicas y todas me muestran un grado de disfunción. Por eso, no es tan fácil como muchos creen que comprando una cámara térmica por internet pueden llegar a un diagnóstico basándose en el color rojo, amarillo o verde como el semáforo. La anterior imagen, el anterior termograma, como les comenté, es una imagen subjetiva. O sea, yo a través del color puedo llegar a inferir que tal área tiene tal dolencia. Tenemos la termología, que ya es un estudio más objetivo, es más científico, más exacto. Si ustedes observan, tenemos en este mismo patrón térmico de una imagen facial distintas áreas, que luego vamos a ver cómo se llama cada una, y yo de un área que selecciono puedo tener una temperatura exacta. Observen esto, que dice E1, tengo la temperatura máxima, la temperatura mínima
inclusive puedo tener promedio de ese área. Bien, cuando hablamos de termografía no hablamos ni de calor ni de frío. Para definir esto tenemos que decir que el calor es el movimiento de partículas, se refiere a la energía que emite un cuerpo. En cambio, el frío es la ausencia total de calor o la disminución del movimiento de esas partículas. En cambio, la temperatura es el grado de calor de calor y el frío. Por eso cuando nos referimos, no hablamos de un cuerpo que está más caliente o más frío. Estamos hablando de la temperatura. A través del tiempo, ¿cómo fue estudiar la temperatura? La importancia, eso hablamos en un principio, antes de comenzar, que la temperatura no es nueva al estudio. Siempre las culturas milenarias han encontrado una relación entre la temperatura baja o alta del paciente, en este caso del cuerpo humano, que tenían alguna relación con el estado de enfermedad o de salud. Esto estamos viendo de Yin y Yang, donde ya los chinos hace 4.000 años le dan importancia tanto al frío como al calor. Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, ya en el año 460 a.C., en su libro de los pronósticos, él describía una técnica sencilla. Él lo que hacía con sus pacientes era untarles el cuerpo con una capa fina de arcilla y observaba dónde secaba o no. Y él decía, donde hubiera exceso de calor o de frío, la enfermedad estará para ser descubierta. También él ideó un sistema 3D. ¿Y cómo era esto? Colocaba un lienzo fino un lienzo fino húmedo sobre el cuerpo de los pacientes y observaba en 3 dimensiones dónde iba secando. Entonces tenía una idea aproximada de cuál era el órgano y veía los humores que tenían los pacientes afectados. Todos recordamos la película Depredador o Predador. Esta película es del año 87. En esta película fue una de las primeras veces que se utilizó termografía, una empresa americana fue la que hizo el sponsoreo. Y si ustedes recuerdan, el alienígena tenía la posibilidad de ver el infrarrojo. Tenía un casco especial y veía el infrarrojo. Esto es parte de la película. Así veía el alienígena. Obviamente tenía una visión de poca resolución, de pocos píxeles. Tenía visión limitada, no tenía las cámaras nuevas. Y si observan o recuerdan la película, Arnold Schwarzenegger, ¿qué hacía? Para evitar la visión infrarroja del depredador, se colocaba barro, arcilla en el cuerpo. Entonces con esto evitaba la radiación de su cuerpo y por consiguiente no lo veía el depredador. Por eso Arnold comprendió Hipócrates. En los años 50 a.C. tenemos a Cornelius Celsus con su famosa tetrada: dolor, rubor, tumor y calor, o se le da importancia. En 1532, Copérnico crea los primeros termoscopios, que fue la base por la cual se desarrollaron los aparatos de medición de temperatura. En 1700, Isaac Newton empezó a estudiar la luz visible y él realizó el siguiente experimento. Realizaba un orificio en la ventana, o cubría la ventana, dejaba un orificio, dejaba que entre un haz de luz blanca, haz visible, ponía un prisma y lo observaba cómo se descomponían en los colores básicos. Esto tenemos lo mismo, tenemos la luz visible, el prisma y los colores. Esto es lo mismo que observamos cuando vemos un arco iris. Observamos desde el rojo al violeta, tenemos 7 colores. Esto fue lo que empezó a estudiar Newton hace casi 400 años. Siguiendo con los experimentos de Newton, William Herschel en Inglaterra, fue un poco más allá. Entonces él hizo lo mismo, colocó un prisma donde entraba luz visible y él lo que intentaba demostrar era qué temperatura tenía cada color. Entonces, lo que él hacía era colocaba en estos colores un termoscopio para medir la temperatura y observó que el que estaba por fuera del rojo, que era el testigo, era el que más temperatura tenía. Entonces, él infería que había algo que no podía llegar a ver, que tenía más temperatura, por eso se llamó infrarrojo, estaba por fuera del rojo. El hijo de Herschel, de William Herschel, John Herschel, fue el que era un astrónomo, acuñó el término de termografía. A finales de 1800, en Alemania, Wunderlich fue el que estudió la mayor cantidad de pacientes para la época, estudió 25.000 enfermos y hizo más de 1.000.000 mediciones de temperatura axilar. Y fue el que estableció la temperatura, el rango térmico normal, en 1868. Hubo un lapso entre Wunderlich en el uso e investigación de la termografía. ¿Por qué? Porque básicamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el estudio amplio de la radiación infrarroja o la termografía estuvo bajo secreto militar, fue tecnología militar, donde el máximo desarrollo fue hecho por los militares. Ellos usaban cámaras térmicas para realizar seguimiento de tropas, bombardeos nocturnos. Inclusive hay una anécdota interesante. En 1912, cuando el Titanic se hundió, ya en esa época, que no lo tenía el Titanic, sino tenía otros barcos
que andaban en el Ártico, tenían cámaras térmicas por las cuales podían ubicar iceberg a 400 metros. De haber tenido el Titanic ese tipo de cámaras, tal vez no se hubieran ido. Eso es algo anecdótico. En los años 50, el doctor Lawson en Canadá fue el que inició la termografía moderna. Acá tenemos al doctor Lawson con sus cámaras que eran gigantes para la época, eran cámaras de investigación. Él trabajaba para la Fuerza Aérea, obtuvo las cámaras térmicas que usaban la Fuerza Aérea y empezó a estudiar tumores de mama. Las primeras cámaras y las primeras imágenes primitivas, pero a él lo llevaron a la conclusión de que había indicios de que en los tumores de mama específicamente había un aumento térmico específico y localizado. En el 34, Harvey ya demostró que la piel humana emitía radiación. En 85, la FDA reconoció la termografía como método complementario de diagnóstico. Y en 87, la Asociación Médica Americana la reconoció como una herramienta de diagnóstico. ¿Cuáles son los usos o los distintos usos que puede tener la termografía? Ahora está en boga, lo hablamos, casualmente lo hablamos antes de comenzar a grabar la reunión, en la prevención y detección de patología mamaria. La pregunta es la siguiente. En Argentina, no sé cómo en otros lugares del mundo, para realizar una mamografía que se considera, entre comillas, el gold estándar para detección de patología mamaria, tumor de mama, hay que tener un hijo o tener más de 40 años, creo que bajó a 35 horas. Mi pregunta fue la siguiente, o es la siguiente. Si una mujer tiene antecedentes en la familia, la madre tuvo tumores de mama, la abuela tuvo patología mamaria, la bisabuela, esa mujer que debería esperar a tener 40 años o tener un hijo para estudiarse, ¿no habría algún método preventivo? Porque la mamografía no es preventiva. La mamografía ya detecta alguna microcalcificación, alguna lesión mamaria. ¿No habría algún estudio preventivo que lo pudiera hacer, no sé, a los 10, 12, 15, 20 años? Bueno, yo creo que la termografía vino a responder a eso. También se utiliza en ginecología, mastología, se utiliza mucho en la parte de cirugía plástica para prótesis mamaria, reconstrucción, etcétera. En la parte de endocrino también se puede utilizar como detección de lesiones de tiroides. Esto es otro capítulo interesante, igual que el anterior que en mama. En mamografía, cuando yo realizo una termografía mamaria, puedo observar algún área de sospecha en la mama. Sin embargo, si hiciera algún estudio habitual, mamografía, ecografía o resonancia, tal vez no encontraría nada. Y en tiroides pasa lo mismo. Puede ser un paciente que yo ya encuentre algún grado de disfunción térmica, algo que me indique un proceso metabólico activo aumentado, y si yo realizara al paciente una ecografía tiroidea, inclusive un laboratorio, es normal. Muchos pacientes tienen clínica, muchos pacientes son considerados hipotiroidismo subclínico. La termografía también puede llegar a ser una respuesta interesante. También se utiliza mucho, se aplica mucho en ontología, porque pacientes con disfunción de ATM, la única forma de tener una disfunción de articulación temporomandibular, el diagnóstico se llega por la clínica, o sea, el paciente viene y refiere, tengo dolor, tengo un chasquido, etcétera. No hay un estudio específico. Yo puedo tener algún grado de disfunción térmica a nivel de la articulación, a nivel muscular, a nivel dentario, sin embargo no tener ningún otro indicio por imágenes, más allá de lo que el paciente refiera. O sea, me puedo también adelantar a la terapéutica, a lo que yo vaya a hacer. Ha tenido un auge en el de la portología de alto rendimiento, se utiliza mucho en Europa, las grandes ligas están utilizando la termografía como método preventivo y de seguimiento de lesiones. Vamos a contar con una profesora de Brasil, que es especialista en termografía y ella hace deportología, así que va a ser algo interesante. En el área vascular, obviamente que la utilizamos siempre, yo tengo algunos pacientes que puedo ver algún grado de lesión dérmica, ya por antecedentes familiares, puede ser que tenga algún grado de insuficiencia venosa y puedo aplicar correctamente la termografía. El gol estándar para el diagnóstico de la patología venosa o vascular ha sido y es el Doppler vascular, pero hay muchos pacientes que tienen Doppler vascular normal, sin embargo yo puedo demostrar por termografía algún grado de disfunción arterial venosa. Como les decía, puedo tener un paciente que claudique, o sea, que tenga dolor, tener un ecodoppler arterial normal, sin embargo, por termografía puedo observar ya que tiene algún grado de lesión. También en diabetología se está aplicando mucho. La diabetes es la próxima, no, próxima, es la pandemia mundial. Se estima que el 10% de la población mundial es diabética y esto va a seguir creciendo, más que nada por el tema de la obesidad, por el sedentarismo, tecnología, etcétera. La población envejece más, crece más. La diabetes, como les comenté, siempre evaluamos las complicaciones, no hay un método preventivo. Y la diabetes tiene algo interesante que se llama diabético o las complicaciones más frecuentes, que es la neuropatía diabética. El 50% de las neuropatías de todo el cuerpo se debe a la diabetes. Y en las extremidades más, en las manos, en los pies, en la lengua, etcétera. Siempre para evaluar esto, el paciente se le pide un electromiograma, sabiendo que el electromiograma evalúa fibras gruesas.
la termografía es lo más precoz. Yo puedo adelantarme hasta 5 años a la aparición de una neuropatía de un pie diabético y evaluar en forma precoz también el caso de las neuropatías, en las cuales se observa una alteración en la distribución de temperatura de la planta del pie. En este caso, este es un pie diabético ya avanzado. Observe cómo se ve por termografía. Voy a tener un registro gráfico de cuál es no solo la circulación del pie, sino cómo fisiológicamente está, si hay algún proceso infeccioso u otra cosa que el paciente refiera. También se utiliza en gastro. Vemos los reflejos viscerocutáneos, que va a ser parte, uno de los módulos de este curso. Todo lo que esté por detrás de la piel se refleja en la piel. La piel es como un espejo, como si fuera un espejo. Todo lo que esté por detrás, no importa la profundidad ni la extensión, todo refleja en la piel. También se utiliza en neuro y en psiquiatría, en traumato y rehabilitación, inclusive con estudios normales de resonancia, etcétera. Ya puedo ver si tuviera algún grado de lesión discal, a las 20 horas ya puedo ver el reflejo de esa lesión. O sea, si yo tuviera una lesión nivel L4, por ejemplo, ese mismo día yo puedo ya llegar a ver ese dermatoma, cómo está afectado. Si el paciente le hiciera cualquier estudio, resonancia, tomografía, no encontraría nada, pero, o sea, encontraría en forma tardía, pero yo me puedo adelantar mucho tiempo antes. También en kinesio y en acupuntura, yo tengo el área específica a tratar. Inclusive yo puedo hacer algo que se llama termografía dinámica, o sea, la estática es la imagen. Dinámica es, yo tengo al paciente en posición, veo las áreas a tratar, aplico el tratamiento, una aguja, el electro, lo que sea, e inmediatamente voy al reflejo, observo el reflejo. Ese reflejo que observo en vivo me indica que es el área correcta. También en terapia neural puedo ver distintos centros de interferencia, observen esto. También se ha utilizado en psicología y comportamiento. Hay algunos estudios interesantes, chilenos más que nada, en los cuales ellos evaluaron la temperatura facial en distintas circunstancias. Este es un ejemplo, están jugando al póker y el póker, como otros juegos, se basa en mentir. En cambio, acá tenemos la cara de los jugadores que cada uno tiene una temperatura distinta. O sea, yo por la temperatura facial puedo llegar a ver las emociones de estos jugadores. También se utiliza en veterinaria de pequeños animales, animales más grandes. Ha tenido un auge en el alto rendimiento, más que nada en la parte equina. Los caballos son como el jugador de fútbol de alto rendimiento. Tiene lesiones musculares, hay que ver la parte de prevención. Todavía el caballo no habla, así que cuando el caballo empieza con alguna claudicación, alguna lesión, generalmente es tarde. Yo siempre pregunto a los que tienen caballos, ¿cómo te das cuenta de alguna lesión? Y sí, por algún comportamiento. Bueno, yo siempre les digo, hay un método de diagnóstico sin contacto a distancia que te puede evaluar y predecir algún tipo de lesión muscular. También podemos ver o estudiar el grado de estrés. Ellos me dicen, no, el estrés yo me doy cuenta que está estresado por el comportamiento. Bueno, yo te digo que el estrés se puede evaluar por la temperatura ocular, por ejemplo. Yo puedo saber si un caballo es zurdo o diestro. Todo por temperatura. La semana pasada tuve oportunidad de concurrir acá en Buenos Aires. Hubo un campeonato, una exhibición de caballos, un campeonato mundial de horseball. Estas son las imágenes que tomé acá en esta exposición. Estas imágenes fueron hechas, las filmé entre 30 y 40 metros. Observen qué es lo que puedo llegar a ver con termografía. Yo a 30 metros puedo llegar a observar la biomecánica del caballo, si tiene alguna lesión muscular, si tiene sobrecarga, inclusive el jinete puedo verlo. Sin contacto, a 30 metros, inclusive puedo documentar. Esta fue la pista del campeonato mundial. Allá en la punta está más o menos 50 metros. Bien, esto es alto rendimiento equino. También tenemos alto rendimiento humano. Y también tenemos alto rendimiento mecánico. Se está utilizando la termografía en Fórmula 1 y en algunas carreras importantes de Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque ellos por temperatura pueden llegar a ver cómo están las gomas, cómo están quemando las gomas. Y lo que gasta cada goma, lo que gasta cada neumático o cada neumático es simétrico y no hay un desbalanceo porque tanto en los autos, en los jugadores de fútbol o en los caballos de carrera, un segundo puede hacer la diferencia entre ganar y perder. Por eso es que se utiliza este método como otros, pero básicamente este para tener ese grado de ventaja. Bien, todo lo que tenga más de 0 absoluto en grados, o sea, 0 grados es menos 273 grados Celsius o 0 de Kelvin. Todo lo que tenga más de 0 absoluto, más de 0,73, emite radiación. Tenemos algunas leyes, esta ley de Stefan Boltzmann, en la cual habla de la energía y que dice que la energía es directamente proporciona superficie y acá puso la cuarta potencia de la temperatura. Cuando hablamos de radiación infrarroja, es un esquema, es un gráfico interesante para entender y comprender más qué es lo que vamos a estudiar en este curso y qué es lo que vemos habitualmente. Todas estas ondas son térmicas. Dependiendo de la intensidad, pueden ser frías o calientes. Y depende de la frecuencia, pueden ser ionizantes o no. O sea, acá observamos que en la parte media
tenemos el espectro de luz visible, esto es lo que vemos habitualmente. Ustedes me están viendo así, por luz visible. Si me voy a mi derecha, observo que tengo ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Vean que a medida que aumenta la frecuencia, son más ionizantes, por consiguiente son más dañinas, más peligrosas. Y si me voy del espectro visible inmediatamente a mi izquierda, tengo lo que es infrarrojo, que se divide en tres: corto, medio y largo infrarrojo. Luego tengo microondas, ondas de radio, que son totalmente inofensivos. El ejemplo clásico de este, ¿cuál es? Si yo estoy tomando sol, siento la piel la voy a sentir caliente, ¿por qué? Porque es infrarrojo. Pero si se nubla, no voy a sentir el calor, lo que voy a sentir que es, no voy a sentir nada, sino que voy a seguir quemando porque es por ultravioleta. Por eso, aunque esté nublado, yo puedo quemarme, me puedo tostar. Eso es el ultravioleta. Esto es lo que vemos, inmediatamente está lo que vamos a estudiar, ¿sí? Observen que lo que vemos tenemos los colores básicos y luego está el rojo. Esto es como el arco iris. Del rojo para mi izquierda es el infrarrojo. Dentro de lo que observamos tenemos nuevamente el espectro de luz visible, lo que vemos habitualmente. Tenemos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, que utilizamos todos en el área médica. Y lo que no vemos también tenemos inmediatamente infrarrojo, microondas y ondas de radio. Ahí está lo que vamos a estudiar. El infrarrojo. Esto es como se utiliza en medicina, todo lo que les expliqué anteriormente. Tenemos ultravioleta que podemos utilizar en dermatología, rayos X, rayos gamma, tenemos artroscopía, que sería un estudio visible con luz visible, inmediatamente tenemos infrarrojo, que vamos a estudiar, y luego tenemos otros estudios, resonancia, etcétera. ¿Cómo podemos medir la temperatura en una forma exacta? Manual literal. Esta imagen me fue enviada, esto fue durante la pandemia. Observen que tenemos el agente sanitario, fue en el COVID, está tomando la temperatura al paciente, anotando la temperatura correspondiente y tiene alcohol para desinfectar. Podemos tomarla con el dorso de la mano, recordando que el dorso de la mano solamente puede evaluar o medir cuando tenemos más de 2 grados de diferencia. ¿Y cuál es el ejemplo? Tiene que ver con la conducción y otras cosas. Yo tengo, por ejemplo, un metal, cualquier metal, y una madera. Puede ser que tenga la misma temperatura, pero cuando yo toco siento uno que es, en teoría, más frío. Eso tiene que ver con otro reflejo. Pero la mano solamente puede diferenciar cuando tengo más de 2 grados. Las cámaras térmicas tienen la posibilidad de medir 2 puntos de 0,01 grado de diferencia. Esa es la exactitud que tienen las cámaras. Tenemos termómetros para medir, termómetros digitales, termómetros de mercurio que están prohibidos. Estos termómetros tienen un punto de contacto, me permite tener una temperatura por un punto de contacto en una parte del cuerpo. Luego tenemos los pirómetros, que se utilizaron más que nada en la pandemia, por los cuales a una distancia relativa podía medir la temperatura del paciente. Inclusive estos pirómetros tenían un puntero láser. Muchos decían que no había que medirle en la cara porque podía tener trastorno neurológico, eso era todo un mito. ¿O será que yo solo tengo que confiar en lo que me dicen mis sentidos? ¿Habrá algo más que yo no vea, que pueda utilizar? ¿O será cierto lo que decía al principito, que lo esencial es invisible a los ojos? En la naturaleza existen algunos animales que tienen esa propiedad. Por ejemplo, las víboras tienen algo que se llama órgano alpino. Entre la nariz y los ojos tienen una foseta que tiene la propiedad de absorber todo lo que es infrarrojo. Ellos lo utilizan para qué, para cazar a sus presas. Por ejemplo, las víboras tienen mala visión, lo que tienen bueno es este sensor de infrarrojo. Bien, siempre hay que recordar que hay luz al final del túnel. ¿Y cuál es la luz? La termografía. Vamos a hablar un poco de cuál es el control de la temperatura del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene dos propiedades básicas. Una que somos homeotermos y otra que somos endotermos. Homeotermos es que nuestra temperatura siempre es constante. Y endotermo es que la temperatura la producimos por calor interno. ¿Cuánto es constante esto? Es tan constante que si afuera en este momento hiciera 10 grados bajo cero o hiciera 50 grados de temperatura, mi temperatura sería siempre la misma, variaría muy poco, tal vez en 0,5 a 1 grado, menos de 1 grado. Entonces, cuando hablamos de temperatura, la temperatura constante siempre es la temperatura núcleo, o sea, la temperatura central siempre se mantiene constante. La que va a variar es la temperatura de las extremidades. A mayor diferencia térmica con el exterior, esa variación va a ser mayor. Acá, como dijimos, esto ya lo había dicho Wunderlich, el cual estableció que la temperatura promedio va entre 36 a 37 grados. Esto es lo que decía del gradiente de distribución térmica. El gradiente dice lo siguiente, que en el exterior, mientras más diferencia hubiera temperatura con nuestro cuerpo, el gradiente va a hacer que la parte central se mantenga a una temperatura constante con una variación de muy poco, a 0,5 grados, y va a haber en las extremidades, va a haber una disminución. Puede haber entre la parte central y las extremidades, si afuera tenemos mucho frío, podemos tener hasta 10, 12 grados de diferencia. En cambio, si tenemos una temperatura externa más elevada, la diferencia, ese gradiente es mucho menor. Por eso, cuando compramos un aire, ¿qué dice el manual del aire acondicionado? Que la temperatura tiene que ser 24 grados. ¿Por qué? Porque 24 grados se denomina temperatura termoneutral. En
en la cual el cuerpo no utiliza energía para guardar, ni tampoco utiliza tanta energía para sacar el calor, ni para guardar ni para sacar. Por eso la temperatura ideal es 24 grados, más allá que sea la temperatura que el equipo consume menos. Cuando hablamos de fisiología del calor, tenemos que saber que la piel, a través de la piel, se pierde el 90% del calor corporal. Hay cuatro mecanismos básicos de la pérdida de calor. Una es la evaporación, otra es la radiación, le sigue la conducción y por último la convección. Cuando hablamos de convección, que es un 10 o un 12%, este generalmente se da, por ejemplo, por movimiento de fluidos. Fluidos, tanto internos, el ejemplo más clásico es la sangre. La sangre interna, que tiene una temperatura determinada, cuando la sangre va a la piel, a la superficie, esa conducción, ese recorrido de sangre hace que la temperatura baje. También lo observamos, que podemos tener este fenómeno de convección cuando tenemos una corriente de aire. La corriente de aire, ¿qué hace? Hace que nuestros sensores en la piel detecten este tipo de pérdida de calor. ¿Y qué hacen? Por un mecanismo reflejo causan la piloerección. Tenemos músculos erectores en el pelo, se ve más en los animales. Los humanos hemos perdido algo de esa capacidad, pero esto podemos observar lo podemos ver en los brazos y en las piernas, en la cual hay una piloerección, y esa piloerección lo que va a hacer que la corriente de aire permanezca arriba y no saque la temperatura del cuerpo. También tenemos la conducción. Este fenómeno se ve cuando tenemos menos de 20 grados. Y el clásico ejemplo es, por ejemplo, yo me siento en una silla fría. Yo voy a sentir en el momento lo frío, pero en poco tiempo me doy cuenta de que no tengo más esa sensación de frío. ¿Por qué? Porque mi temperatura pasó a la silla. Otro es la radiación, que es la que vamos a estudiar nosotros, es la máxima forma de perder calor del cuerpo. Y esto es a través de rayos infrarrojos, o sea, son ondas, como les dije, son ondas electromagnéticas. Y siempre hay un intercambio de energía, o sea, de ondas va de lo que tiene más temperatura a lo que tiene menos temperatura. Y siempre es hacia objetos alejados. Y por último tenemos la evaporación, que es un 20%, un 20 o un 22%, que no por termografía no la estudiamos porque es para nosotros un artefacto. Estudiamos las otras tres, principalmente la radiación. Y es una forma de pérdida de calor del cuerpo cuando tenemos una humedad de más del 60%. Por eso los aire acondicionados que dicen también que hay que tener una temperatura a 24 grados y mantener la humedad a menos del 60%. Esta es para recordar la ley Newton, que nos habla que conducción, convección y radiación, la pérdida de este calor va a ser proporcional a la diferencia que haya entre el cuerpo y el ambiente. O sea, el cuerpo, la temperatura es constante, dijimos, 36, 37 grados. Mientras más diferencia haya con el medio ambiente, más rápido o no se va a perder temperatura o calor. Termómetro, recuerden que la franja es entre 36 y 37 grados, es habitual. Cualquier extremo, tanto en más como en menos, puede ser que haya una falla fisiológica. Y esta es mi segunda observación. Siempre he cuestionado por qué una cámara térmica puede medir de menos 50 a 2000 grados. Si la temperatura, el rango que voy a medir va entre 25 y 37 o 40. Esa es la pregunta que he hecho. Por eso siempre que, eso veremos en las otras clases, cuando vamos a adquirir una cámara térmica tenemos que ver ese rango, porque obviamente mientras el rango de temperatura sea más chico para medir, la cámara va a ser más cara. No es lo mismo hacer una cámara que mida de menos 50 a 2000 grados que una cámara térmica que mida la temperatura de 25 a 40. Hay cámaras, se están haciendo cámaras específicas para uso humano que tienen ese rango estrecho de temperatura, por consiguiente son más caras. Cuando hablamos del sistema termorregulador, tenemos que recordar lo que es la piel. Es un breve repaso anatómico de la piel. Vemos epidermis, dermis, hipodermis, con todos sus vasos, arterias, venas, nervios, pelo, los poros, etcétera. Recordar que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Tiene aproximadamente un 1,8 o 2 metros cuadrados, con un espesor que va tan fino como 0,5 milímetros en los párpados a tan grueso como 4 milímetros en la planta de los pies y las palmas. Dentro de las funciones, tiene tres funciones básicas, que es evitar que uno se deshidrate, evitar que los gérmenes entren, o sea, la infección, y lo último, la más importante, es la temperatura, mantener la temperatura corporal. Por eso pacientes que tienen son quemados, por ejemplo, paciente quemado, depende de la superficie, uno de los mayores problemas que tiene, aparte de la infección o perder líquido, es la regulación de temperatura. Por cada centímetro cuadrado de piel, tenemos 3,2 metros cuadrados de vasos sanguíneos, que junto con las glándulas sudoríparas van a regular temperatura. Si yo uniera todos los vasos sanguíneos del cuerpo, arterias, venas, arteriolas, vénulas, etcétera, tendría 100.000 kilómetros. O sea, podría dar 2 veces y media la vuelta al mundo. Y el peso aproximado de toda la piel es de 5 kilos. O sea, una persona adulta aproximadamente es
un sexto de su peso corporal. Es un breve repaso para ver lo que les dije, que por cada centímetro cuadrado de piel tenemos 3,2 metros cuadrados sanguíneos. La piel tiene sensores o receptores. De aquí va los receptores de temperatura de la piel, sensan todo lo que está en el exterior, también tenemos en la parte interna, en vísceras. Este reflejo que van a sensar lo van a enviar a la médula, de la médula parte interna, y de acá va al cerebro, a la región posterior hipotálamo. O sea, el hipotálamo es el termostato, va a ser el destino final de todos los sensores que tengamos en la superficie de la piel y la parte visceral también, que lo que va a hacer es regular la temperatura del cuerpo por diferentes mecanismos. Tenemos el hipotálamo y podemos ver acá el núcleo preóptico, que es donde van todos los sensores de temperatura. Brevemente, esto es una forma rápida de recordar, si quieren ahondar más en el libro de fisiología, pero tenemos que la temperatura externa, dije que teníamos receptores en la piel. Ahora vamos a ver cuáles son. Hay receptores para el calor y para el frío, básicamente. Mandan estímulo a la médula, al núcleo parabraquial. De aquí va al hipotálamo, como les dije, al área preóptica. Y en el hipotálamo produce dos tipos de reflejos. Uno es autonómico y otro es voluntario. O sea, uno es reflejo, los dos son reflejos, pero uno es consciente e inconsciente. Dentro del inconsciente o autonómico tenemos la respuesta al frío y al calor. Si fuera el frío, tenemos que puede producir termogénesis simpática en el tejido adiposo pardo o grasa marrón, la termogénesis por escalofrío en el músculo esquelético, por eso cuando uno tiene frío empieza a temblar, aumento de la producción de dióxido de carbono expirado por aumento de la actividad metabólica y taquicardia. En cambio, si tuviéramos una respuesta automática al calor, tenemos que hay una vasodilatación, taquicardia y sudoración por las glándulas. Y por otro lado tenemos lo que es el reflejo de conducta voluntaria. En este caso, individuos puede hacer uso de materiales externos. Por ejemplo, yo sé que mañana va a hacer frío, ¿qué voy a hacer? Me voy a abrigar. En cambio, el anterior que les comenté, no hace falta que yo esté consciente. Durmiendo, mi cuerpo regula la temperatura. Y este mecanismo, el voluntario para su activación, es imprescindible que haya una percepción consciente del individuo para no perder su confort térmico. Cuando hablé de los termorreceptores, básicamente hay dos tipos de sensores en la piel. Tenemos varios. Tenemos depresión, tenemos al dolor, tenemos a la vibración, al estiramiento, pero lo que vamos a estudiar nosotros en termografía tenemos básicamente al calor y al frío. Cuando hablamos de receptores, termorreceptores de calor, hablamos del corpúsculo de Ruffini. Están en la piel, lo que van a medir son cambios por estiramiento y esto se ve por calor. Tenemos aproximadamente 50.000 receptores de calor en la piel y están en la dermis profunda. En cambio, los sensores o receptores o termorreceptores para el frío, tenemos que son mucho más. Básicamente se encuentran en las extremidades, en la mano, en los pies, en la oreja, en la nariz. Estos receptores están en la hipodermis, a diferencia de los que estaban en la dermis, o en el tejido submucoso. Hubo un trabajo del año 2007 de Gal Iglesias que postuló que estos sensores podían ser inhibidos cuando la temperatura es inferior a 10 grados. ¿Y cuál es el ejemplo clásico? Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con hielo, llega un momento que perdemos la sensación de frío en los dedos. Eso cuando está mucho tiempo, por ejemplo, inmerso en el hielo, en agua muy fría. La cantidad de receptores, como les comenté, para el frío son 300.000 y más que nada están en manos, pies, orejas o nariz. Un repaso anatómico, observen corpúsculo de Ruffini, más superficial, y más profundo tenemos los de frío de Krauss. Un concepto a tener en cuenta es la emisividad. Este número y este concepto hay que tener en cuenta porque nos va a servir para dos cosas. Primero, para calibrar la cámara térmica, las cámaras, como les comenté. Las cámaras térmicas lo que van a medir es temperatura, pero yo lo que tengo que tener en cuenta para calibrar una cámara es esto, la emisividad. Las cámaras, cuando veamos los prácticos, van a ver que las cámaras dicen emisividad y va de 0 a 1. Y la emisividad se refiere a la capacidad de emitir radiación. Todo emite, como les comenté, todo emite radiación. De menos 273 grados para arriba, todo emite. O sea, hasta el hielo inclusive emite radiación. Por consiguiente, las cámaras, que como les dije, no hay todavía, no está en el prototipo, seguramente en breve tiempo la tengamos, no hay una cámara que esté calibrada específicamente para uso humano. ¿Por qué? Porque las cámaras son todas, primero que han sido consideradas tecnología militar, el segundo desarrollo fue industrial, por consiguiente son cámaras que tienen una alta capacidad de captar la emisión, van del 0 a 1, puede captar cemento, inclusive si uno tiene alguna cámara no tan preparada, es decir, cemento, cobre, viene por metales. Las cámaras que son un poco más desarrolladas ya dice piel humana, agua, etcétera, viene por distintos tejidos. Entonces, la emisión de radiación del cuerpo humano es 0,98, es muchísima, es casi 1. ¿Cómo está? Tenemos
la letra griega, epsilon, que así se pone emisividad. Cuando hablamos del lenguaje termográfico, hay un lenguaje que es universal. Siempre digo, el lenguaje térmico es universal. Primero, que todos hablamos el mismo lenguaje, que es el estudio de la temperatura. Yo cuando he hablado con colegas de otros lugares, no me entienden, nos entendemos por el tema de las imágenes. Siempre estudiamos lo mismo. Cuando hablamos de algo que está con mayor temperatura o más caliente, hablamos que es hiperradiante. ¿Por qué hiperradiante y no hipertérmico? Porque lo que estamos estudiando es la radiancia. Por consiguiente, a mayor cantidad de radiación infrarroja, lo voy a denominar hiperradiante. Si tiene menor cantidad de radiación, por consiguiente, va a ser hipotérmico o frío, acá sería frío, hablamos de hiporradiante. Cuando hablamos de una imagen térmica, no hablamos de una foto, se llama termograma. Cuando hablamos de ROI, va a ser el área que vamos a medir. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Que se llama región de interés. Ese es el área que yo estoy midiendo. Porque yo les comenté que había dos tipos de estudios térmicos: el subjetivo y el objetivo. El subjetivo era ver la distribución de colores, esa paleta de color, y me puede llegar a orientar qué patología tiene. Obviamente que siempre tenemos la clínica. Y lo objetivo sería esa diferencia de color, que quiere decir que hay un grado de temperatura correspondiente. Yo puedo medir un área y saber qué temperatura tiene específicamente. Eso es algo más objetivo o exacto. Yo acá puedo medir temperatura máxima, temperatura mínima, el promedio de esa temperatura, medir dos áreas correspondientes, etcétera. Eso es el ROI. Luego hablamos de anisotérmico. Anisotérmico se refiere al térmico cuando hay distintos tipos de gradientes térmicos en una misma imagen. Ahora vamos a ver ejemplos. E isotérmico se refiere cuando la imagen térmica, que tiene que ver con los colores que yo estoy viendo, con la paleta, es homogénea y hablaría de normalidad. Ejemplo, acá estamos viendo una paciente, esta es una posición específica, termográfica. En la segunda clase vamos a hablar de todas las posiciones. Para tomar una imagen, no es que uno tiene una cámara térmica y toma como se le ocurre. Yo tengo que tener una posición del paciente, una ubicación, una distancia, etcétera. El fondo tiene unas características especiales, porque recuerden que yo les comenté cuando hablé de los principios de la termodinámica, la temperatura va de lo más caliente a lo más frío. Por consiguiente, el área que está por detrás de esta paciente tiene que estar más fría. ¿Por qué? Porque eso me da la posibilidad de que el cuerpo emita más radiación. Si yo tuviera acá una estufa, por ejemplo, la estufa que tiene más de 30 grados, más de 35 grados, emite más radiación, por consiguiente la radiación de ese objeto, que es más, en este caso sería hiperradiante o hipertérmico, me emitiría esa temperatura hacia el cuerpo. Yo no quiero ver eso, yo quiero ver cómo es la eliminación de la radiación del cuerpo hacia afuera. Entonces, esta es una imagen digital, ahora tenemos una imagen térmica. A esto es lo que yo me refiero. Eso se habla de un área, yo puedo decir, este es un área dorsal hipertérmica. No digo un área caliente, no digo un área inflamada. Yo digo que es un área hipertérmica. Después le pondré el nombre que yo quiera. Podría ser una sobrecarga muscular, una infección, etcétera, un trauma. Pero acá lo que estoy hablando es que yo tengo un área, vamos a traer la imagen, tengo un área cervical, dorsal alta, que es hiperradiante. No hablo que es un área más caliente. Y si observo las manos de la paciente, puedo decir que las manos son hiporradiantes, no son frías. Yo digo que son frías ni que no tienen circulación, digo que son hiporradiantes. Después le diré, veré a qué diagnóstico llego. Tenemos hiperradiancia e hiporradiancia. Hiperradiancia cérvico-dorsal alto, hiporradiancia de mano. Luego puedo hablar, siempre hablo de las simetrías, y en este caso puedo hablar del ROI. El ROI, comenté que se llama región de interés, y es un área específica, es abstracta, es más exacta, en la cual yo puedo medir una zona y compararla con otra, por ejemplo. Y yo puedo medir un área, observe que ya tengo una temperatura específica, comparada con otro área, también tengo un área específica. Cuando yo hablo de anisotermia, me refiero a esto, que si yo comparo un área con la otra, no son iguales. En cambio, si yo comparo una mano con la otra, son iguales de hiporradiante. O sea, tendría una isotermia en manos y una anisotermia dorsal. Eso es el lenguaje térmico. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hola, digo, ¿querés seguir vos? Yo mientras preparo Dale, algo. dale, Sí, perfecto. Ahí te cuento más o menos lo que ahí vamos. dejo de compartir. Ah, Fíjate ahí si está. ah, bien, ahí está. Marce, ¿me escuchás, Marce? Sí, te escucho, te escucho. Sí. Te hago una preguntita.
¿En cuánto ¿sí? influye el espesor del panículo adiposo en el registro térmico? En nada, en nada. Vos ten en cuenta lo siguiente, lo que estudiamos nosotros en termografía es la microcirculación, o sea, lo que es la emisión de temperatura. Lo que me estás preguntando tiene que ver, eso lo veremos en la próxima clase. Porque si vos medís o tenés la imagen de una paciente obesa, un paciente obeso, de un paciente delgado, obviamente que la cantidad de radiación es distinta, totalmente distintos. De todas formas, depende de vos que vayas a estudiar. Si vos vas a estudiar un lipedema, vas a estudiar un obeso mórbido, es una cosa, pero no tiene importancia porque lo que vemos es reflejos, siempre vemos reflejos. Un paciente obeso puede tener una hepatitis y yo puedo ver el reflejo en tal área. Puede tener una, no sé, cualquier cosa que tenga, una infección y aunque tenga grasa, voy a ver. ¿Tiene importancia? Sí, pero yo lo tengo en cuenta. No sé si Perfecto. ¿me entendió Claro, eso? claro. Perfecto. Gracias. No, la termografía no ve ni profundidad ni Claro. diámetro. Vos estás estudiando un reflejo. Por eso se usa, ¿sabes dónde? Por ejemplo, en la arquitectura o en la gente industrial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos te dicen, yo te comenté que las cámaras térmicas vienen calibradas para distintos materiales, por ejemplo, cemento, etcétera. Ellos pueden ver a una pared, pueden ver cómo está fraguando, por ejemplo, algo, ¿sí? Siempre evaluamos la cantidad de radiación que se emite, pero en el caso, por ejemplo, de la grasa, se tiene en cuenta. Ya hay áreas en el cuerpo que tienen la grasa, en el cuerpo la distribución es totalmente distinta. Vos tenés en las caderas, en los glúteos, en las mamas, etcétera. Y hay áreas que no tienen tanta grasa. Eso está establecido y está protocolizado. Por ¿Cuál es eso, la temperatura que vas a encontrar? claro, por eso es importante también saber cuáles son los patrones, entre comillas, normales para saber si lo que uno está viendo es Claro, anormal o sí, no. eso después lo vemos. Exacto. Vamos a ver qué es normal. Vos Claro, primero vamos a ver qué es normal. Cuando sepamos bien qué es normal, después sabemos lo claro. que es todo normal. Pero eso lo vemos en la próxima. En la próxima vamos a estudiar todo lo que es normal. Lo que vamos a estar diciendo es que la temperatura ya está arreglada. Vos sabés que la cara tiene una temperatura, las manos tienen otra temperatura y los pies tienen otra temperatura. ¿Por qué? Eso lo hablé en un principio, como es el rente térmico. Ya está establecido eso. Yo Claro, sé que mi cara, por ejemplo, tiene 35 grados. Mi mano, ahora hace calor acá, pero mi mano puede ser que tenga 4 o 5 grados menos. Si mi mano tuviera 15 grados, ya es patológico. ¿Por qué? Porque ya está establecido cuál es la temperatura. claro. ¿No? ¿Entendés? Ya está. Igual que lo que es simetría. Esta mano es igual a esta. En temperaturas así. Si esta mano tiene 1 grado, tiene 10 diferencia y algo anda mal. Pero primero vamos a estudiar lo que es normal. Para hablar de normal tenemos que saber lo normal. Primero normal. Eso después lo vemos. Vos te dejo, Diego, tranquilo. Bueno, yo les voy a contar un poquito nomás qué es lo que se va a ver en el curso, que va a ser importante y de mucho. Dentro de la termografía, nosotros dividimos la parte de acupuntura, que la técnica se llama acupuntura termoguiada, y otra técnica más anexa a esa que se llama método termovagal. Son dos técnicas diferentes, ¿por qué? Porque están separados en artículos diferentes. Hace poco salió el primer artículo a nivel internacional que me llevó casi un año y pico hacerlo, donde se une o se fusiona la electroacupuntura junto con la termografía, donde se explica las bases neurofisiológicas hasta definir cómo se hace la técnica. Y por otro lado, ahora en otra revista, el Seiberes, va a salir en este mes el segundo artículo que habla sobre el método termovagal. Cómo a través de la termografía se puede evidenciar o se puede denotar el efecto del estrés, la disfunción del nervio vago y cómo se modula el nervio vago a partir de distintos métodos. Entonces, en esta parte del curso, creo que en el módulo 5 vamos a ver estas dos técnicas, donde se van a estudiar, insisto, desde las bases neurofisiológicas hasta la técnica tanto termológica como la parte de electro. Esta parte, bueno, son algunos de los estudios que he hecho, que después lo vamos a ver en el curso. Y como siempre empiezo, yo creo que la termografía y la acupuntura fueron dos técnicas que iban siempre de la mano, porque lo que tiene de bueno la termografía es que tiene una evaluación sistémica. Y lo que tiene de bueno una evaluación dentro de la medicina tradicional china es que es una evaluación sistémica. Yo considero que la medicina tradicional china es una de las mejores medicinas a nivel preventiva, siendo que la termografía también tiene un nivel preventivo altamente eficaz. Entonces, a esto va lo que yo siempre digo, que hace que un profesional sea tan bueno en lo que hace o en la curación. Y es porque usa métodos de evaluaciones sistémicas. Y eso es muy importante y se puede trabajar muy bien con termografía. Y
como técnica de tratamiento se puede trabajar muy bien con... ¿Por qué pongo estos métodos? Pues estos son métodos de la medicina alopática que utilizan y donde pueden ayudar enormemente al paciente y poder entender qué es lo que tiene el paciente. Pero todos estos métodos son métodos donde se evalúa el síntoma a nivel estructural. Es cuando ya está el problema y es donde a partir de donde ya está el problema empiezan a trabajar. ¿Es útil? Es muy útil. Ahora, ¿qué tiene beneficioso la termografía? Como decía Marcelo anteriormente, que la termografía lo que tiene de bueno es que es un método de diagnóstico funcional. Esto quiere decir, como lo decía Marcelo anteriormente, muchas veces él dio el ejemplo del hipotiroidismo subclínico. Muchas veces en la estructura no se nota nada, no hay nada, pero funcionalmente, valga la redundancia, funciona mal. Por ejemplo, por el estrés. Entonces, ahí es donde los dos métodos yo considero que son muy eficaz los dos métodos porque por un lado la acupuntura termoguiada lo que hace es trabajar sobre los síntomas de los músculos, de los problemas musculoesqueléticos, donde las estructuras musculares o dolores musculares o articulares se pueden abordar viendo exactamente dónde están las inflamaciones. Y por otro lado también se puede hacer métodos preventivos con el método termovagal. ¿Por qué? Porque con las imágenes térmicas podemos anticiparnos a cómo está el paciente funcionalmente, cómo funciona su cuerpo y con bases a nivel de estrés, tomando la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, está muy bueno porque vos tenés una parte que es altamente preventiva y por otro lado altamente también curativa en caso de que ya tenga el dolor. La termografía es un método altamente eficaz. ¿Por qué? Porque podemos ver varias estructuras. Como decía Marcelo recién, desde una escoliosis, que es una parte ósea, desde una flebológica, que es la parte venosa, desde las mamas, viscerocutáneo, pie diabético. Podemos ampliar muchísimo el campo para entender cómo está el paciente. Estas son algunas comparaciones entre la termografía y la resonancia, termografía y espinografía, termografía y ecografía, donde siempre la termografía es un punto de apoyo, de diagnóstico para todos los demás. Como yo le decía, lo bueno de esta parte, que Marcelo también ya lo dijo anteriormente, es que la acupuntura se puede trabajar en forma, vamos a llamarla estática, como imagen termográfica, pero también se puede trabajar en forma dinámica como videos termográficos. En los videos lo que tiene es que uno puede ver en vivo dónde están las inflamaciones para poder abordarlas y las imágenes te pueden ayudar como de soporte para saber el antes y el después de cómo va evolucionando el paciente, para saber si hay que cambiar la técnica o no hay que cambiar la técnica, ¿no? Entonces son dos modalidades importantes para trabajar que también se van a ver en el curso, que lo que hablamos con Marcelo, muchas veces en los cursos no se trabaja solamente la parte estática de imágenes y dejan de lado la parte funcional o de video, que es tan importante también en la medicina tradicional china para poder aprenderla. Eso lo vamos a ver también. Como decía Marcelo y como decimos siempre acá en termografía, es que los beneficios de la termografía es que sin radiación, sin contacto, sin dolor y no tiene contraindicaciones. O sea que uno lo puede hacer todo el tiempo con distintos pacientes, aún con pacientes que son oncológicos, que uno puede ayudarlos y trabajar en paralelo para trabajar los dolores, y inclusive pacientes embarazadas o niños, porque estamos trabajando bajo una técnica que no tiene prácticamente ninguna radiación, no los perjudica bajo ningún punto de vista. Entonces, en esta parte, como yo le decía, parte del curso vamos a trabajar lo que es la electroacupuntura termoguiada. ¿Qué hace? Donde nosotros vamos a ver las fichas que se le hacen al paciente, los antes y después, cómo le explico uno al paciente, cómo le explica aquellos dolores que se van viendo en la termografía, las inflamaciones que se van viendo en la termografía. Y esto está bueno porque uno como terapeuta puede tener unas fichas de antes y después para saber si las técnicas que están utilizando son efectivas. No solamente para uno, sino también para que entienda el paciente que lo que estamos haciendo es efectivo porque van viendo la mejoría, pero también, aparte de que lo van viendo, lo van sintiendo. Prácticamente en todo el cuerpo se puede hacer fichas de antes y después para saber cómo estamos abordando el tratamiento. Inclusive ahí tienen algunas imágenes
de abajo, que son imágenes que se han hecho con los videos, donde se han puesto las agujas exactamente donde veían las inflamaciones. Se trabaja previamente la imagen, se trabaja previamente el video para que uno pueda entender dónde colocar las agujas y saber después el efecto que va a hacer. Todo eso se va a estudiar dentro del curso. Todo esto que yo le estoy diciendo va a ser bajo soporte científico. Hablábamos al principio las evidencias científicas que hay acerca de las técnicas. Y hay muchísimo. Bueno, todo eso, todo lo que nosotros vamos a ir haciendo va a estar bajo un soporte científico y para que ustedes lo puedan también estudiar, que está muy bueno tener esa base. Como yo le decía anteriormente, este es el artículo que yo hice. Ahí está la revista, está el link y donde el artículo fue como seleccionado como el primer artículo que fusiona la electroacupuntura con la termografía, explicando las bases neurofisiológicas y su técnica como una técnica innovadora. ¿Mm? Así que después, parte del curso vamos a estudiar también el artículo para que lo puedan, para que lo puedan leer y entender lo que están haciendo y el soporte científico que tiene esta técnica que están haciendo. El segundo artículo que yo le decía ya está en revisión, que es la modulación del nervio vago a través de la electroacupuntura junto con la termografía y la frecuencia cardíaca o la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es un método muy importante, ¿por qué? Porque tenemos dos caras, como yo le decía. Por un lado, la electroacupuntura termoguiada, donde vamos a trabajar los dolores musculoesqueléticos a través de los puntos de acupuntura, identificando bien, leyendo bien las imágenes térmicas. Abajo tienen una imagen de cómo se trabaja el video, también para hacerlo en forma dinámica, pero también por otro lado también trabajamos el método termovagal, donde analizamos, vemos, vamos a estudiar el software que se utiliza para la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la cinta cardíaca que se utiliza. Junto a eso, trabajamos también la termografía a través del nervio vago para saber si hay una disfunción vagal y si hay una disfunción vagal, cómo trabajar, ¿no? Entonces, son dos caras o dos tratamientos diferentes, pero que se pueden trabajar en conjunto. Insisto, por un lado, ustedes en su izquierda tienen cómo es la función de la electroacupuntura termoguiada y por otro lado cómo se trabaja la desinflamación, porque sabemos que el nivel de estrés aumenta la inflamación, no solamente de los dolores, por ejemplo una fibromialgia, sino también las inflamaciones abdominales. La técnica ha llevado a que trabajando y modulando el nervio vago, los pacientes no solamente se han sentido mejor, sino que han reducido ampliamente la inflamación estomacal o la inflamación digestiva, donde también reducen el peso y se sienten mucho mejor. Bueno, obviamente que eso es acompañado a través de estos diagnósticos, donde se van evidenciando cómo van bajando el nivel de estrés y el cuerpo se va acomodando a esa baja de estrés. Entonces, como yo le estaba comentando hace un ratito, son dos técnicas que vamos a utilizar en lo largo del curso. Lo vamos a explicar bien para que cada alumno pueda incorporarlo dentro de su terapia y pueda ver los efectos, pero no solamente entendido desde la parte del terapeuta, sino también la manera en que uno le puede explicar al paciente para que entienda. Yo sé que cuando el paciente entiende y puede ver lo que tiene, es más fácil que lo pueda cambiar. Y qué mejor que un método o una imagen termográfica que es entendible para el terapeuta, pero también es entendible para el paciente. Eso hace también que al entender cómo está su cuerpo, puedan lograr cambiar. Por otro lado, el estrés, la ficha que se hace de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es fundamental. Yo no sé por qué a veces se limitan tanto los profesionales en utilizar estas técnicas. El estrés es fundamental, ¿por qué? Porque entender el estrés bajo normas objetivas es muy importante para saber que lo que estamos haciendo hace efecto o no. Cuando un paciente te viene y te dice, yo me siento bajo estrés, bien, buenísimo, es algo que siente el paciente y es subjetivo. ¿Cómo mido yo el estrés ese? ¿Cómo sé? ¿Cómo le doy un número a ese estrés para saber si está bajo estrés comparado a qué? Bueno, justamente cuando se hace la variabilidad de la frecuencia cardíaca, te da pautas, nombres como la ficha que tienen ustedes a su derecha, donde analiza el sistema nervioso simpático y parasimpático y donde podemos sacar y calcular cuál es el número exacto de su estrés para ir acompañándolo bajo el tratamiento e ir midiendo
para ver si va bajando el nivel de estrés, ¿no? Esto yo creo que es una parte muy, pero muy importante. Esto es rapidito, le quise hacer un pantallazo de lo que vamos a ver dentro del curso. Espero que puedan participar y es muy interesante. Ya les digo, son dos técnicas que tienen bases científicas y que está bueno poder implementarlo porque va a ser de mucha utilidad en la terapia. No sé si tienen alguna duda, Marcelo, no sé si tienen alguna pregunta. No, no, déjame de compartir. Sacame compartir y salir de compartir. Dame un segundo. Diego, Sí, una preguntita. Por el programa que he dicho, la variabilidad de la frecuencia cardíaca la estás midiendo con la Polar, ¿no? Con la ¿cómo banda de Polar. el software? No, el software no, la banda que utiliza es, Frecuencia Sí, cardíaca. sí. La banda pectoral, es sí, la- sí. es con la Polar, ¿no? Yo sí, yo utilizo utilizo el del móvil, utilizo Elite. Tú utilizas el del ordenador, ¿verdad? Claro, Es el por ordenador, ¿cierto? sí, sí. Vale, vale. Los instrumentos, las herramientas que se utilizan son los que se usan en los artículos de las variabilidades de la frecuencia cardíaca. La cinta, la marca, el software. Ujú, vale, vale. Y es que al ver el programa me ha resultado conocido. Yo creo que es este, si no me equivoco. Ujú. Perfecto. Bueno, acá están Pues, viendo forma como el depredador. Observen que es un método de estudio a distancia, sin radiación, en vivo, y puedo evaluar todo. Si yo quisiera, puedo evaluar todo. Puedo evaluar cualquier estímulo fisiológico. Si yo respiro, puedo evaluar con el flujo aéreo. Lo que les comenté, esta es una cámara americana, tengo varias cámaras, pero lo que les comenté en un principio, el tema de las cámaras es algo importante, que es como los autos. Yo tengo un auto, una Ferrari, y no tengo remolque, no tengo repuesto, no me sirve. Por eso lo importante de las cámaras es que sean cámaras, bueno, primero con alta sensibilidad, etcétera, pero que tengan la posibilidad de tener servicio técnico. Eso lo con Diego tenemos cámaras americanas, hemos tenido en un principio, ahora estamos reviendo porque siempre decimos que si nos pasa algo con estas cámaras, no tenemos otra forma de arreglarlas. En cambio, ahora tenemos una empresa, se llama Spylec, que como les comenté, nos va a distribuir cámaras Micro. Ellos tienen en Argentina servicio técnico, garantía, calibración. Esa es otra opción interesante. Ellos van a estar presentes cuando hagamos la parte práctica en julio y diciembre, acá en Buenos Aires. Bueno, me están viendo acá, esto es en vivo. Esto es lo que les decía de la paleta. La paleta, no todo lo que esté rojo esté inflamado, no todo lo que esté rojo. Hay varias